Buenas noches compañeros, mi nombre es John Eben Borray, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. Muestro mi documento de identidad como lo solicita la guía de actividades. Entonces, para el curso de Física Moderna, estamos en el anexo 2, ejercicio tarea 2. Para la unidad 2, tarea 2, dualidad de onda y partículas, lo presento al tutor Itamar Alfonso López, lo entregado por mí, soy del grupo 115. Entonces, para el primer ejercicio dice que nos asignan un material. A mí me correspondió el cobre, el Cu, tal como lo muestra eh, el material suministrado por el curso, ¿sí? Entonces tenemos que hacer lo siguiente. Se deben realizar los cálculos que a partir del valor de la banda de la energía prohibida para el material asignado, que para mi caso fue el cobre, determine la longitud de onda y límite de frecuencia umbral para la cual el fotodiodo libera electrones. Exprese qué significado dicha frecuencia en funcionamiento del fotodiodo usando el simulador. Verifique que efectivamente el valor calculado liberado de electrones en el material. Y pues acá pues tengo las evidencias. Entonces lo primero era mirar cuál era esa energía que nos está diciendo nuestro material. Entonces voy acá a mi simulador y acá pues coloco el material, que es el Cu, cobre, y me dice que es 4.47 electrovoltios. A partir de eso, entonces ya hallo lo que necesito. Entonces para desarrollo de esta parte necesito también saber cuál es la constante de Planck. Y acá la indico que es 4.136 por 10 a la menos 15 electrovoltios. Entonces teniendo la ecuación, esta ecuación donde tenemos varias variables, ahí lo que podemos hacer, tenemos energía, constante de Planck por frecuencia. Entonces como conozco la energía y conozco la constante de Planck, puedo desplazar la frecuencia. Hago el despeje de frecuencia y hago los cálculos matemáticos necesarios del ejercicio, donde me dice que la frecuencia me da 1.08 por 10 a la 15 1 sobre segundo, y 1 sobre segundo sería 1.8 por 10 a la 15 Hz, ¿sí? Entonces, a partir de que ya me dio esa frecuencia, ya tenemos frecuencia, entonces podemos calcular la longitud de onda, donde la podemos calcular con la siguiente expresión matemática, que es lambda velocidad de la luz sobre la frecuencia. Y pues hacemos los reemplazos. Entonces acá nos dice que esa longitud de onda es 3 por 10 a la 8 sobre segundos sobre 1.08 por 10 a la 15 1 sobre segundos. Lo utiliza así para poder hacer la conversión, y la longitud de onda me da 2.77.77 nanómetros, que es el umbral de esa luz, es decir, hasta ahí llega. Entonces lo que nos dice es, según el resultado del numeral, estime el rango espectral que cubre el fotodiodo propuesto. Exprese dicho rango en unidades tanto de longitud de onda como frecuencia ante la Hertz, y coloque la evidencia de sustancia de la respuesta en el punto. Entonces acá en el simulador lo que estamos haciendo es, digamos que no podemos, es 277, ¿sí? Pero acá solo me permite poner 260 o 70. Entonces voy a llegar hasta el 270, asumiendo que hasta el 267 hay desprendimiento de electrones en este material. Pero digamos que el umbral vendría a ser de 250, lo puedo colocar de 250 hasta 277, pues ese sería el umbral que tengo en ese fotolito. ¿Listo? Entonces acá, como podemos ver, este simulador nos muestra esta tabla y nos muestra un amperímetro para calcular la corriente en ese material, como lo pueden ver. Entonces vamos a pasar al segundo punto, que nos dice que acá, como les dije, ya calculé el rango es de 250 a 277 nanómetros, donde pues a la intensidad, a la frecuencia que le estoy colocando, pues ahí me va a desprender material. Si le coloco a 280 ya no va a ser posible, 278 tampoco. Y pues como les dije, les hago la comprobación en el simulador. Entonces en el punto dice, elija un valor de longitud de onda en el cual el fotodiodo emita electrones y lo fijo en el simulador. ¿Qué ocurre con la corriente a medida que aumenta la intensidad de la luz? Entonces, ¿qué pasa? Entonces acá nos toca es dejar esta frecuencia, nos toca dejarla fija, la vamos a dejar en 250. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo acá no emito luz, pues no pasa, no hay desprendimiento de electrones, ni tampoco flujo de corriente. Pero si yo lo voy aumentando a 1, vemos que comienza a aumentar, comienza a haber desprendimiento. 2, hay un desprendimiento.
3 hay un desprendimiento, 4 hay un mayor desprendimiento de electrones, como pueden ver acá, miren, en 8, en 10 hay mayor flujo de desprendimiento de electrones, es decir, hay mayor corriente, tal como lo muestra acá el amperímetro. Si yo lo devuelvo a 0, pues obviamente 0 amperímetros, pero mire, con 1 ya me da 0.8 mil amperios. Y si lo coloco al máximo, pero es 0.76 mil amperios. Es decir, hay un aumento de la frecuencia. Perdón, hay un aumento de corriente, de flujo de material, como lo hice la guía de actividades. ¿Sí? Ese sería como el ejercicio que se tiene en la simulación. Entonces, ¿qué se concluye con esto? Que en el papel que cumple el fotodiodo en el circuito eléctrico es que cuando el circuito sea excitado por la luz, este producirá una circulación de corriente, y analizando el simulador depende del material que se use, la longitud de onda de ese material y con la intensidad que se bombardea para que el flujo de carga sea mayor o menor dependiendo del uso que se dé. Listo, compañeros, con esto es la comprobación del ejercicio en el simulador. Muchas gracias y hasta luego.